Continuamos meditando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Ya vamos llegando al final del capítulo. Hace 8 días les hablaba de, evidentemente basado en la Escritura, de la Eucaristía como comida para el camino, comida espiritual, evidentemente. Hoy también podemos ver ese tema en el Evangelio, pero hay otro tema que me parece a mí fundamental para entender la Eucaristía, que sale a la luz en el Evangelio de hoy. Voy a leer el versículo, o más que versículo, la frase donde se toma ese tema, donde yo lo descubro. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ciertamente la doctrina católica dice que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. Jesucristo se encuentra de muchas maneras, evidentemente, en la iglesia, en los sacramentos, pero de manera fundamental o eminente, si se quiere, en la Eucaristía. Entonces, como efecto del recibir la Eucaristía, viene el permanecer o estar en presencia o experimentar la presencia de nuestro Señor en nuestra vida. De hecho, podría decirse que también nosotros estamos en presencia de Dios cuando recibimos la Eucaristía. No es solo que el Señor se hace presente en nuestras vidas, sino que nosotros, seres humanos, nos hacemos presente ante el Señor. Entonces, el presente o el presentarse ante Dios, o la manera en que Dios se presenta en nuestra vida, es un tema fundamental y efecto fundamental de la Eucaristía. Permítanme entonces hablar de cómo el Señor se hace presente, y quisiera empezar hablando de esa presencia del Señor, no solo en el cristiano, sino en toda la creación, por ser Él el creador. Por ser Él el creador, Él se hace presente en aquello que Él ha creado. Es un poco como el pintor o el escultor que pinta una obra o hace una obra cualquiera, se hace presente en esa obra por ser el creador. El Señor también, sino que esto es de manera mucho más perfecta, si se quiere, porque es Dios. El Señor también se hace presente en su obra de la creación. La teología clásica habla de 3 maneras en las cuales el Señor se hace presente en la creación, y por tanto se hace presente en cada uno de nosotros. La primera, el Señor se hace presente en la creación, es decir, en el universo entero y todo lo creado, y por tanto en nuestra vida, como el sostén de nuestro ser. A mí me gusta pensar cómo el que nosotros estemos aquí y nos despertemos cada día es propiamente un sí del Señor. Sí a que seamos o a que existamos. Sí a que permanezcamos en el ser, es decir, existiendo. Si Él dijera no, pues se acabaría absolutamente todo. Entonces el Señor está presente en la creación y por tanto en cada uno de nosotros, sosteniéndola, dándole el ser, dándole la existencia. En el momento en que Él cese de dar ese sostén, cesa el universo y lo creado de existir. Y termino citando un texto de la sabiduría que se suele leer en a veces, bueno, si si los familiares lo escogen, para las misas de funerales. Las almas de los justos están en las manos del Señor. El universo entero está en manos del Señor. Él sostiene todo el universo. Primera manera en que el Señor se hace presente en nosotros y en todo lo creado. La segunda manera en que el Señor se hace presente en su creación, ejerciendo el dominio sobre lo creado bajo su poder omnipotente. Es decir,
El universo está regido por unas reglas preestablecidas. El Señor cree, bueno, nosotros los cristianos católicos creyentes creemos que esas reglas son dadas y puestas por Dios. Es Él el que las puso. Pero ese es el macrocosmos, pero también podríamos mirar el microcosmos, que es nuestro cuerpo, por ejemplo. Eso es grande, pero también pequeñito, pero también podríamos mirar los animales. Todo el ser humano y todo lo vivo tiene unas normas y reglas que funcionan como un reloj, y que hace que las cosas sean como son. El cuerpo entero está regido bajo normas. Nosotros creemos que no es por el azar, sino porque el Señor está ejerciendo su poder omnipotente sobre lo creado, incluido nosotros. Esa es la segunda manera como el Señor se hace presente en cada uno de nosotros y en el universo entero. Espero que haya sido claro. Es decir, hay normas específicas en las que el universo y el universo nuestro funcionan, y es el Señor el que hace que sean así. Piensen por un momento que si una de ellas deja de funcionar, el universo entra en caos y esto se acaba. Pues el Señor mantiene ese orden bajo el poder omnipotente que Él ejerce sobre lo creado. Segunda manera. Y la tercera y última manera en la cual encontramos la presencia del Señor en la creación o en lo creado, por tanto en nosotros, es el Señor, la presencia del Señor conociendo su creación de manera perfecta. Él, como el creador y artífice de lo creado, y por tanto de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, conoce lo íntimo de esa creación, porque tiene un conocimiento perfecto por ser Dios. Entonces se hace presente con el conocimiento perfecto de lo creado. Hay un salmo en el que se dice que se habla de esto propiamente, de cómo el Señor, bueno, se habla de las tres, pero no solo de la primera y la tercera, de la segunda también, se encuentra en la Biblia no de manera más poética. El Señor entonces conoce cada uno de nuestro ser perfectamente. De hecho, lo conoce mejor de lo que cada uno de nosotros nos conocemos a sí mismos. ¿Por qué empecé por ahí? Porque estas son tres maneras en que el Señor se presenta o se hace presente en lo creado y por tanto en nuestra vida. Pero estas maneras de hacerse presente el Señor no cambian, no crecen, ya están. Y se han dado, se están dando y se seguirán dando hasta que lo creado exista. En el momento en que deje de existir, pues estas maneras de presentarse al Señor cesarán de existir o cesarán de estar presentes en lo creado, pues porque ya lo creado no está. Pero eso no cambia, está ahí. El Señor entonces está presente de estas maneras sin cambiar o sin crecer, no se puede crecer. Es decir, el Señor sostenga más o menos, simplemente sostiene. No podemos decir, ay, vamos a ver si el Señor sostiene más. No, ya está sosteniendo, punto. El Señor está ejerciendo su poder omnipotente, no crece ni disminuye, es ese. Y el Señor conoce perfectamente, tampoco crece ni disminuye, simplemente conoce. Y es así, no disminuye ni crece, no hay ningún cambio. Pero hay una manera en la cual sí se puede decir que el Señor está presente, y esa presencia del Señor sí puede tener grados, puede crecer o disminuir. Y es una manera distinta en que el Señor está en lo creado y fundamentalmente en el ser humano. La presencia relacional del Señor. El Señor se presenta en nuestra vida de una manera relacional, es decir, como un yo y un tú, dos que se encuentran
y entran en relación. El Señor entra en relación con el ser humano fundamentalmente y entonces empieza una relación interpersonal. Ahí sí hay grados, ahí sí puede cambiar, sí puede aumentar o disminuir. Y esa presencia relacional se encuentra fundamentalmente en los sacramentos. Y fundamentalmente se encuentra en la Eucaristía. Todo esto para llegar a la Eucaristía. En la Eucaristía el Señor se hace presente de manera relacional a cada uno de nosotros. Y entonces, cuando el Señor, bueno, antes de esto debería decir rápidamente que yo empecé diciendo que para nosotros los católicos la Eucaristía o en la Eucaristía el Señor está presente realmente o realmente presente. Para nosotros los católicos la teología sacramental nos enseña que la Eucaristía no es simplemente un símbolo, es presencia real de Dios. Me explico. Para nosotros la Eucaristía no es un signo o símbolo de Dios o de Jesucristo. No, para nosotros la Eucaristía es presencia real de Jesucristo. La teología católica enseña sintéticamente lo que decir, con dos nociones que son algo filosóficas, porque las cogió de la filosofía de Aristóteles, de hecho. Substancia y accidente, que es en síntesis y de manera muy simplona quizás explicar qué es sustancia y qué es accidente. La sustancia es lo que permanece y el accidente es lo que... El accidente es lo que aparece y la sustancia es lo que está sosteniendo el accidente. Por ejemplo, un pedazo de madera son varios maderas que pueden aparecer. La madera puede aparecer de distintas maneras. Esos son los accidentes, largo, chiquito, si me hago entender, grueso, en fin. Pero es madera, todos son madera. Y el accidente es lo que hace que la madera sea de distintas color, tamaño, figura y todo lo que se puede ver. Olor, huele distinto dependiendo de la madera, tiene distinto viendo de la madera, pero todas son madera y el accidente cambia. Y el hecho de que el accidente cambie no quiere decir que la sustancia madera cambie, permanece. Muy bien, la teología católica enseña que las especies, y así se llama en teología, del pan y del vino, cuando se traen a la Eucaristía, la sustancia es vino, hay vino rojo, hay vino blanco, tiene más o menos alcohol de esta uva, de aquella otra uva, y cada uno, yo no soy experto en vino, no me vayan a creer, pues olerá distinto y sabrá distinto, y todo lo que hace que huela distinto, sepa distinto, que se vea distinto, es lo que hace el accidente, pero sigue siendo vino. Entonces, las especies del pan y del vino, en el momento de ser consagradas por el sacerdote, dice la teología católica que la sustancia cambia. Ya no es vino, ya no es pan, ahora se convierte en carne y en sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los accidentes no cambian, es decir, sigue oliendo a vino, sigue pareciendo vino, sigue teniendo el mismo efecto del vino, o sea que si yo les consagro a ustedes una botella de vino y se las doy a cada uno de ustedes, es probable que si ustedes no están muy acostumbrados al alcohol, pues salgan bastante borrachitos de la iglesia. Por eso es que no les damos tanto vino. Si me hago entender, el vino guarda las cualidades del vino porque los accidentes permanecen. Yo quiero hacer siempre, casi siempre, sí, yo creo que siempre lo digo, un día en una parroquia que no voy a decir dónde, y no voy a decir quién tampoco, se enojaron conmigo. Y a mí hasta risa me dio. Porque yo no ponía el vino, sino que a mí me lo ponían y me pusieron mucho vino un día. Y al sacerdote le toca consumir el vino, yo no lo puedo botar. ¿Por qué? Porque la teología dice que eso ya no es vino, la sustancia no es vino, sino que es sangre.
pero los accidentes permanecen. O sea, que sigue siendo alcohol. ¿Sí me hago entender? ¿Es claro? Me pusieron mucho y pues me tocó tomármelo. ¡Pah! Eso me dio vuelta la cabeza y yo quedé pero borracho con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego me tocó conducir y yo dije, no. Me para la policía y que no, estaba en la misa. Me van a creer pues. Luego que me pongan a soplar, sí, en la misa, y va para la cárcel por estar en misa. ¿Qué misita la que usted estaba, no? ¿Sí me hago entender? Porque los accidentes permanecen. Entonces yo llegué el domingo siguiente y le dije a la no voy a decir quién ni nada, ¿sabe qué? Póngale menos porque es que le puso mucho y me dio. ¿Y sabe qué me dijo? Que yo tenía falta de fe. Falta de fe. Porque yo estaba diciendo que me pusiera menos vino porque me hizo efecto el alcohol, me hizo efecto. Yo qué culpa, me hizo efecto el alcohol. Y yo salí conduciendo y yo dije, me puso mucho vino. Yo le dije, no, mire, eso no tiene nada. Yo le dije, ahorita no estoy para darle toda la teología sacramental, pero por favor solo póngale menos vino, pues. O mejor, si no, entonces déjeme, yo pongo para mí. Yo mismo lo pongo. No tiene nada que ver con fe. Tiene que ver, la persona claramente, y no estoy diciendo que tenga que entenderlo, no tenía ni idea de que el hecho de que se consagre el vino y la sustancia cambie, ciertamente cambia, los accidentes no, sigue siendo vino, en el sentido de que sigue haciendo el efecto por el alcohol. ¿He sido claro? Eso es lo que nosotros creemos. Ustedes van a oler vino, van a sentir vino, hace efecto como vino, pero creemos que ya no es vino, es sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a ver pan, van a sentir que es pan, van a oler que es pan, pero creemos que ya no es pan, es carne de nuestro Señor Jesucristo. La sustancia cambia. Milagro de Dios. Los accidentes permanecen. Lo que aparece permanece, no cambia. Eso es lo que creemos nosotros en la Iglesia Católica. Y me he extendido un poco porque es importante que lo tengan bien claro. Bien importante. El Señor entonces se hace presente bajo las formas del pan y del vino. Dije formas. También se podría decir las apariencias del pan y del vino. Pero es la carne y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entra entonces en esta relación que sí puede crecer, que sí puede cambiar. Perdón, en esta presencia que sí puede crecer y puede cambiar, que es una presencia relacional. Entonces, entre más vengan ustedes a la Eucaristía y más lo reciban, la relación se hace más estrecha y fuerte. Entre menos venga, menos se hace la relación. Es como la relación con cualquier persona, porque Él es una persona, como cualquiera. Es un Dios, pero es persona. Si ustedes dicen que tiene un amigo y sí, cada cuánto habla, no, yo no lo veo. No, pero es mi amigo, ok. Bueno. ¿Cada cuánto se habla? No, con él no me hablo. ¿Qué amistad puede haber? No hay una relación propiamente dicha. O lo que hoy llaman relaciones virtuales. Bueno, esta no es virtual, porque esta es más profunda que la relación física, porque no solamente hay un encuentro al lado del otro, sino que Él entra en nuestro organismo. Entra. Y nosotros de alguna manera también entramos místicamente en Él. O sea que es más profunda del que estar al lado y lado ahí. Si me hago entender, es mucho más profunda que esa. Y esa relación entonces se hace mucho más fuerte. Y voy a terminar ya para no cansarlos con mi homilía, pues ya con esto basta. Esta relación entonces crece y se hace fuerte cada vez más, a medida que más se recibe la comunión. Número 22 del documento escrito por Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, parágrafo 22. Termino con esto. La incorporación a Cristo que tiene lugar por el bautismo. Recuerden que San Pablo dice que por el bautismo hemos sido incorporados,
esa es la palabra que utiliza San Pablo, a Jesucristo, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Romanos, lo dicen Romanos, incorporados. Otras traducciones dicen injertados. Ustedes no necesitan saber mucho, solo lo poquito que yo sé. Por ejemplo, los injertos, ¿saben? Ese es un injerto, una planta que hacen injertos. ¿Se ha visto cómo hacen el injerto? Esa es la misma idea que utiliza San Pablo. Somos injertados, incorporados, insertados a la vida de Cristo. Es decir, el tallo es Cristo y nos metieron ahí. Y ahí quedamos metidos en la vida de Cristo, dice el Papa Juan Pablo II. Esa incorporación, ese injerto, se renueva y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico, sobre todo cuando esta es plena mediante la comunión sacramental, es decir, cuando se toma la hostia, ese injerto que empezó en el bautismo se consolida y se renueva cada día que tomamos la hostia, cada vez que la tomamos. Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, lo comemos, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros, porque nosotros entramos en su vida, en su ser. Y entonces se puede decir como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino que es Él quien vive en mí. Pidámosle entonces al Señor, celebrando esta Eucaristía, que nosotros podamos entonces, cada que celebremos la Eucaristía, renovar esa vida de Cristo que se nos empezó a dando el día de nuestro bautismo. Pongámonos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,